Muy buenas tardes, hermanitos. Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy estamos con nuestro devocional 178 del libro de Primera de Crónicas del 9 al 11. Y bueno, hermanos, me voy a enfocar en el capítulo número 10, en donde, bueno, nos habla acerca de la muerte de Saúl. ¿Sí? Empieza diciendo que los filisteos pelearon contra Israel, mataron a los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y a Malquiseúa. Y también, bueno, aquí nos comenta que Saúl también fue herido en esta pelea. Y bueno, él le pide a su escudero que lo traspase con su espada. El escudero pues no quiere porque tiene miedo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Saúl, hermanos? Pues que se echa sobre la espada, ¿no? Entonces se quitó la vida. Este, Y bueno, al verlo el escudero, pues hace lo mismo, ¿sí? Se lanza contra la espada y bueno, pues los dos mueren. Y bueno, cuando pasó esto, al siguiente día, pues al ver los filisteos que ya estaban muertos, bueno, despojaron a todos los muertos, despojaron sus cosas y bueno, hallaron a Saúl y a sus hijos. Sí, entonces, bueno, aquí nos comenta la palabra que eh, le cortaron la cabeza y lo estuvieron paseando como si fuera un trofeo, ¿sí? Lo estuvieron exhibiendo y bueno, quedaron tendidos en el monte de Gilboa. Y bueno, ahí dice que se levantan hombres valientes y pues bueno, toman los cuerpos y los entierran los cuerpos. Y bueno, Saúl aquí Saúl muere, ¿sí? Por su rebelión, por no consultar al Señor, por consultar a un adivino. Y bueno, hermanos, aquí nos dice, más bien aquí analizando este capítulo, podemos ver que había tres formas en que Saúl podía morir, ¿sí? Una, que los filisteos lo mataran. Dos, que el escudero lo traspasara con su espada. Y la tres, pues quitarse la vida, ¿no? Y cobardemente elige la tres, quitarse la vida, se suicida, ¿sí? Y bueno, también lo hace el escudero, ¿sí? No quisieron enfrentar las consecuencias, no quisieron asumir sus responsabilidades, su pecado, y bueno, ellos se quitan la vida de esta forma, ¿sí? Aquí vemos que lo alcanzó el pecado, lo alcanzó la desobediencia a Dios, lo alcanzaron sus malas decisiones. Y bueno, hermanos, vemos que hasta en el último momento él no se arrepiente, él no busca el perdón de Dios, ¿sí? Él pudo haber tenido esa oportunidad de que Dios lo perdonara, pero pues no, él actuó cobardemente y se quitó la vida, ¿sí? Y también podemos ver otra cosa, hermanos, que también él prefirió tomar esta decisión antes de ser, pues sí, que lo mataran los filisteos, ¿sí? Él, con toda su arrogancia, con toda su altivez, él prefiere hacer esto que haber muerto en manos de los filisteos. Sí se dan cuenta, hermanos, hasta dónde llega el ser humano por no reconocer sus pecados, no reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, ¿sí? Y pues hasta el último momento Saúl no reconoce que necesita a Dios, no reconoce que necesita el perdón de Dios. Y hermanos, pues la enseñanza de este capítulo es, no nos alejemos de Dios, hermanos, ¿sí? Que nuestro pecado, hermanos, no se oculte, sino que dice la palabra de Dios que debemos confesar nuestros pecados, primeramente a Dios, y dice que también confesados nuestros pecados entre nosotros como hermanos. ¿Para qué? Para orar y que haya sanidad, ¿sí?
no nos escondamos y no pensemos que Dios no se da cuenta de las cosas que hacemos, hermanos, porque el Señor lo sabe todo, ¿sí? Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos ese arrepentimiento sincero en nuestro corazón y Él nos perdona. Él nos perdona, no actuemos como Saúl, hermanos, que pensamos que no necesitamos de Dios y que por nuestra corta o nuestra limitada inteligencia vamos a poder hacer las cosas lo mejor o mejor que lo haríamos como con Dios, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos que el escudero prefirió morir que asumir las consecuencias de las cosas. Y vemos aquí que como es el amo, es el siervo, hermanos. El escudero era igual que Saúl, ¿sí? En este sentido, bueno, el escudero tenía la obligación, la responsabilidad de cuidar a su amo, ¿sí? Por eso él también no accede a matarlo, ¿sí? Entonces, y vemos que son igual, ¿no? Eh, hermanos, sabemos quién es nuestro amo y Señor, que es nuestro Dios, ¿sí? Actuemos como siervos de Dios, hermanos, no actuemos conforme a nuestro pensamiento, ¿sí? No dejemos que el pecado, hermanos, nos lleve a consecuencias garrafales. No permitas que el pecado, hermano, te lleve a decir dónde está Dios o que de plano se cauterice tu conciencia, hermano, y que pienses que Dios eh, no te va a perdonar o pienses que Dios es un juego, porque Dios no es un juego y Dios no puede ser burlado. Entonces, hermanos, yo creo que con esta enseñanza del capítulo 10 de Primera de Crónicas nos muestra que nosotros no somos los dueños de nuestra vida. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, es porque Dios nos lo da. Nuestra propia vida le pertenece al Señor. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, ninguna potestad de tomar nuestra vida como nosotros queremos, sino que nosotros somos el templo de Dios y tanto en nuestro corazón, nuestra mente debe de estar siempre con la mirada al cielo, con la mirada al Señor, hermanos. Y bueno, dice aquí, hay dos pecados que no se perdonan. El que no se confiesa, tenemos que confesar nuestros pecados, hermanos. Tenemos que confesar lo que hacemos y no espantarnos, hermanos, porque todos podemos desafortunadamente caer en tentaciones, caer en pecado. Pero también, hermano, debemos de ser conscientes de que nuestro pecado nos separa de Dios. Entre más nosotros nos estemos relacionando con el pecado, nos vamos alejando de Dios. Entonces, no permitas, hermano, que si tú has caído o yo he caído en algún pecado, no permitamos, hermanos, que el pecado nos aleje y nos aleje cada vez más del Señor, ¿sí? Nosotros debemos de tener esa humildad y ese dolor en nuestro corazón de haber fallado al Señor por algún pecado que hayamos cometido, ¿sí? El temor al Señor no es un temor de que, ay, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a castigar? Dios lo puede hacer, claro que sí, ¿sí? Porque Él es soberano y Él no permite y no admite el pecado, porque eso nos separa de Él, ¿sí? Pero también, hermanos, Dios nos muestra que Él nos perdona y que tenemos abogado para que interceda por nosotros ante el Padre. Sí, pero qué es lo que tenemos que tener en nuestro corazón? Un verdadero arrepentimiento, ¿sí? En este caso, bueno, vemos que el pecado de Saúl fue la soberbia, fue el querer hacer lo que él quería como él quería, no tomando en cuenta lo que el Señor pudiera haberle aconsejado o dicho, ¿sí? Él prefirió hacerlo como él quería, ¿sí? Entonces, él pudo haber sido eh, a una persona que Dios hubiera, pues sí, exaltado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hizo? Pues ignoró totalmente al Señor. Entonces vemos las consecuencias tremendas de su pecado, de su desobediencia, y bueno, aquí podemos ver que él se quitó la vida, ¿sí? Y también esa vida no le pertenecía. Y bueno, para darles un poquito una ilustración de esto que les comento, en el libro
Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿sí? Dios nos da la vida, hermanos. Nosotros no tenemos ningún derecho, ninguna autoridad de atentar con nuestra vida, hermanos. Hermano, y esto es un llamado a todos nosotros, porque en algún momento todos podemos pasar a lo mejor por depresión, ¿sí? Eso es un estado de salud, ¿sí? Pero no dejes que ese estado de salud te lleve a pecar, hermanos, a querer atentar contra tu vida, a hacerte daño por circunstancias que tú estés pasando. La invitación es esa, hermanos, que si estamos en alguna situación en donde nosotros nos hemos sentido tristes o nosotros nos hemos alejado de Dios y hemos puesto atención más en los problemas, en nuestras aflicciones, y estamos en pecado, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque el alejarnos de Dios y estar en esta condición de tristeza, hermanos, nos puede llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan, hermanos. Entonces, si estamos pasando por esa situación, hermano, habla, no te quedes callado, porque esa es el arma que Satanás utiliza, ¿sí? Para nosotros caer en cosas más graves, hermanos, ¿sí? Y no nos espantemos, no nos escandalicemos, porque nadie es mejor que otro, hermanos. Yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Todos ante el Señor somos iguales, ¿sí? Y el Señor nos entiende perfectamente porque Él sufrió, a Él lo vituperaron, a Él lo escupieron, a Él lo insultaron, lo humillaron. Él te entiende perfectamente lo que tú estás pasando. Y la mejor forma de salir de esa situación es hablando, es exponiéndonos. Hay veces que no queremos exponernos por el temor al que dirán, pero no, hermanos, no debemos de caer en esa situación, porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú te alejes, que te aísles del cuerpo de Cristo, que es el que te puede ayudar en oración, en estarte acompañando en tus dificultades, en tus angustias que estás pasando, hermanos. Entonces, si tú estás en una situación como esta de depresión o de pecado, hermano, habla para que no llegue consecuencias más fuertes, hermanos, ¿sí? Recuerden que el Señor nos ama, pero también quiere perfeccionarnos, nos quiere moldear. Déjate moldear, hermano. Dejémonos moldear por el alfarero tan hermoso que hace esculturas de algo que es de la tierra, hace esculturas, hermanos, ¿sí? Desafortunadamente Saúl no se quiso dejar moldear, no se quiso dejar instruir por el Señor. Y ve las consecuencias, hermanos. Vean las consecuencias tan fuertes y tan, me causó como enojo, como cosas así muy fuertes, porque digo, bueno, ¿cómo es posible que siendo un siervo de Dios, no acató las órdenes que Dios le daba? Tú y yo, hermanos, debemos de someternos a lo que Dios diga, no a lo que tú quieras, ni yo a lo que yo quiera, ni hacerlo a mi manera, ¿sí? Porque al que desobedecemos es al Señor y acuérdate que al que le servimos es al Señor, no al hombre, hermano. Entonces, la invitación es esa, hermano, con todo mi corazón yo te pido que si tú estás pasando por algo que te está llevando a alejarte de Dios, no lo permitas. Acércate a los hermanos, acércate a los pastores de la iglesia, acércate al liderazgo, acércate y transmite y exponte tal como eres, hermano. ¿Sabes para qué? Para que haya sanidad en tu corazón y no vayas a cometer cosas mucho más delicadas, ¿sí? Yo creo que esto, hermanos, el Señor nos habla porque como te lo menciono, Dios nos entiende qué es lo que estamos pasando, ¿sí? Así como tú, así como yo, el Señor Jesucristo vino y tuvo esas luchas, tuvo estas aflicciones y Él te entiende lo que estás pasando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que hablar, por eso somos una iglesia en donde nos debemos de comunicar, de animar a seguir adelante, de agarrarnos de la mano y avanzar juntos, hermanos. No dejarnos ni vernos cómo estamos padeciendo, sino al contrario, agarrarnos de la mano y vamos a avanzar y vamos a orar y vamos a acompañarnos en esta lucha que tenemos en esta vida, hermanos, que hermanos, todo esto va a pasar, todo esto que estamos pasando es pasajero, ¿sí?
Lo que tú estás pasando no es suficiente como para alejarte de Dios. Al contrario, nosotros debemos de permanecer, ¿sí? Y no debe de costar tu vida, no debe de costar tu integridad eso que tú estás pasando. Esas luchas, eso que tú estás pasando, hay que llevarlo al Señor, que el Señor se encargue, pónselo en sus manos. Y tú deposita tu confianza, tú deposita tus angustias, tus preocupaciones, tu familia, tu trabajo, todo lo que por lo que estés pasando, deposítaselo en sus manos. Él es sabio, hermanos, nosotros no, ¿sí? Y nuestra vida le pertenece al Señor. Déjate llevar por lo que el Señor te diga, no con tu opinión, no con tus fuerzas, no con tu corta sabiduría, porque con eso, hermanos, no vamos a llegar a nada. Al contrario, vamos a llegar a ofender al Señor. Y a veces es difícil dejar todo eso en manos de Dios. Pero hermanos, dice el Señor que vayamos a Él todos los cargados y cansados, que Él nos hará descansar. Entonces, descansemos en el Señor, hermanos, llevemos todas estas luchas y cargas a sus pies y sigamos adelante, ¿sí? Pueden acercarse al grupo de liderazgo, pueden acercarse a los pastores para que oremos, hermanos, oremos unos por otros. Yo también lucho, no crean que no lucho, todos luchamos, los pastores también tienen sus luchas, hermanos, pero la mejor forma de sobrellevar y de avanzar es orar unos por otros, el decir, ¿sabes qué, hermano? Estoy pasando por esto, estoy luchando con esto, me siento triste por esto, ¿sí? Entonces, ayudémonos, hermanos, unos a otros, llevemos las cargas unos a otros, confesemos nuestro pecado unos a otros para que haya sanidad. Solamente así vamos a sanar, hermanos. ¿Sale? Y bueno, hermanos, espero que este devocional haya sido de bendición a tu vida. Fue a la mía, hermanos, también luchamos, pero bueno, con esta enseñanza, esta este testimonio de este Saúl, bueno, a mí me bendijo mucho. ¿Por qué? Porque es en donde debemos aprender de que debemos de permanecer en el Señor, que no debemos de hacer las cosas solos. ¿Sale, hermanos? Que Dios me los bendiga, hermanos. Les mando un fuerte abrazo y estamos a sus órdenes. Hasta luego.